Hay una mujer en la Biblia que no tiene nombre, no tiene rostro, no tiene voz registrada, pero tiene algo que la mayoría de nosotros llevamos años buscando. Un patrimonio que Dios mismo ordenó que fuera escrito para siempre. Y lo que voy a contarte hoy sobre esta mujer va a cambiar la forma en que ves tu dinero, tu trabajo y tu fe, para siempre. Bienvenida a Espada Bíblica. Si aún no eres parte de esta familia, te invito a suscribirte ahora. Aquí la palabra de Dios no se predica para hacerte sentir bien. Se aplica con filo, con precisión, para transformarte de adentro hacia afuera. Eso es lo que hace la palabra viva de Dios. Corta hasta lo más profundo y sana lo que nadie más puede tocar. Ahora, antes de entrar al primer hábito, necesito preguntarte algo. Sé honesta contigo misma. ¿Diezmas? ¿Oras sobre tus finanzas? Has pedido sabiduría económica en 1000 oraciones diferentes. Y sin embargo, a fin de mes, el número sigue siendo el mismo, o peor. Y en algún momento, en algún silencio que nadie más escuchó, te preguntaste, ¿estoy haciendo algo mal, Señor? ¿Por qué hay personas que ni siquiera te conocen viviendo en la prosperidad que yo llevo años pidiendo? No te voy a decir que eso no duele. Duele. Pero lo que sí te voy a decir es esto. Tu problema no es de fe, no es de favor divino, es de plano, es de arquitectura. Porque Dios, en su misericordia infinita, no solo te dejó mandamientos, te dejó modelos. Y uno de los modelos más poderosos que existen en toda la Escritura es el de una mujer cuyo nombre nunca conoceremos, pero cuyos hábitos Dios se aseguró de que sobrevivieran 3000 años de historia para llegar hasta ti hoy. Ella es la mujer de Proverbios 31. Y si estás viendo esto ahora mismo, no llegaste aquí por accidente. Llegaste porque hay algo en tu vida que necesita exactamente lo que ella tiene. Así que antes de continuar, hazte esta pregunta. ¿Los hábitos que tengo hoy son los hábitos de una mujer a quien Dios puede confiarle riqueza? No la respondas en voz alta todavía. Guárdala, porque a medida que avancemos, la respuesta va a surgir sola. Hoy vamos a desglosar 7 hábitos de la mujer de Proverbios 31. 7 patrones concretos que la convirtieron en propietaria de tierras, comerciante de textiles, inversora agrícola y directora de su propio hogar. Todo mientras temía al Señor. Y te advierto desde ahora, el hábito número 4 es el que más va a incomodar a las mujeres que han sido criadas con una teología que confunde la humildad con la pobreza. Prepárate. Hábito número 1. Ella teme al Señor antes de tocar el dinero. En hebreo, la expresión es Irat Yahweh. No es miedo, no es terror reverencial paralizante. Es una conciencia tan profunda de quién es Dios que cada decisión, incluso antes de ser tomada, ya está filtrada por su carácter. Antes de presupuestar, ella se inclina. Antes de ganar, ella honra. Antes de gastar, ella pregunta. Y aquí es donde muchas mujeres creyentes quedan atrapadas en un ciclo que no entienden. Piden a Dios que bendiga su dinero, pero no le han dado su dinero. Diezman lo que sobra. Oran sobre deudas que ya tomaron sin consultarle. Quieren que Dios aparezca al final del mes, cuando Él quiere ser la primera línea del presupuesto. Piensa en Ana. Primer libro de Samuel, capítulo 1. Esta mujer no podía comer, no podía hablar. Lloraba en el templo con tanta intensidad que el sacerdote pensó que estaba ebria. Y lo que salió de su boca en ese momento de desesperación absoluta no fue solo un ruego. Ella prometió a Dios el fruto de su mayor petición antes de recibirlo. Y cuando nació Samuel, no lo retuvo, lo llevó al templo, entregó a quien había orado durante años de vuelta al Dios que se lo dio. ¿Y cuál fue la respuesta del cielo? 5 hijos más, y ese único hijo que ella soltó se convirtió en el profeta que ungió a 2 reyes. No puedes superar a Dios en generosidad, pero tampoco puedes engañarle con una obediencia parcial. Si quieres que Dios sea el arquitecto de tu prosperidad, tienes que darle las llaves del edificio desde el primer ladrillo. Hábito número 2. Ella trabaja con manos dispuestas, no con manos cansadas. En el texto hebreo, la palabra usada para describir cómo trabaja es shefetz, que significa deleite, placer, voluntad genuina.
No arrastra los pies, no se queja del proceso, no busca atajos a la primera señal de dificultad. Trabaja con su corazón completamente comprometido, porque entiende que su labor es una forma de adoración. Y esto es incómodo, porque la mayoría de nosotros oramos por cosechas que no estamos labrando. Queremos el ascenso de la mujer diligente mientras operamos con los hábitos de la mujer distraída. Dios no recompensa lo que no estás haciendo fielmente, por más que lo estés creyendo con fe. Mira a Ruth. Era viuda, extranjera, sin recursos y sin red de apoyo. Y lo que hizo no fue espectacular, fue consistente. Fue a los campos a recoger las espigas que los segadores dejaban atrás, el trabajo más humilde de toda la estructura social de su tiempo. Nadie la estaba vigilando, no había registro de asistencia, no había bono por productividad, pero ella trabajó como si Dios mismo fuera su supervisor. Y esa sola cualidad, la diligencia, hizo que Boaz la notara, que un redentor la viera, que de su linaje naciera un rey, y que el propio Mesías llevara su nombre en su genealogía. Hermana, el avance de Ruth no vino de orar más fuerte, vino de trabajar fielmente en el lugar donde Dios la había puesto. Está siendo fiel exactamente donde Dios te tiene ahora. Hábito número 3. Ella planifica antes de gastar. La palabra hebrea usada aquí para evalúa es samam. No significa pensar vagamente, significa calcular, estudiar, examinar antes de comprometerse. Ella investigó antes de firmar, midió el terreno, contó el costo y solo entonces, solo después de esa evaluación, abrió su mano. La mayoría de las decisiones financieras que tomamos no pasan por ese filtro. Pero Dios no es el equipo de limpieza de tus finanzas, es tu Padre, y espera que uses la sabiduría que ya depositó dentro de ti. Mira a Abigail en 1 Samuel 25. Su esposo Nabal había insultado a David, y David venía con 400 hombres armados dispuestos a arrasar con toda su casa. Ella tuvo minutos para actuar, y lo que hizo en esos minutos revela algo extraordinario. No entró en pánico. Calculó 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas preparadas, 5 medidas de grano, 100 racimos de pasas, 200 panes de higos. Sabía exactamente lo que tenía en su casa y supo desplegarlo con precisión. Abigail no se convirtió en una mujer de planes durante la crisis, ya era una mujer de planes antes de que llegara, y por eso pudo salvar a toda su familia. No puedes planificar en medio de la tormenta, planificas en la calma para poder sobrevivir cuando llegue. ¿Tienes hoy un plan financiero que refleje la sabiduría de Dios o solo tienes intenciones? Lo que viene en el siguiente hábito va a desafiar una de las mentiras más dañinas que se predican en muchas iglesias sobre el dinero y la ambición. Sigue con nosotros. Hábito número 4. Ella construye más de una fuente de ingresos. Proverbios 31 describe el portafolio de esta mujer en varios versículos. Es como los barcos mercantes que traen alimento de lejos. Compra un campo, planta una viña, confecciona ropa de lino y la vende. Provee cinturones a los comerciantes. Cuéntalo con precisión. Bienes raíces, agricultura, manufactura, comercio internacional, distribución mayorista. Esto no es una mujer con un empleo. Es una mujer con un portafolio diversificado. Y aquí es donde la tradición religiosa ha fallado a muchas mujeres. Se les ha enseñado que la ambición es mundana, que querer más es codicia, que contentarse con poco es virtud. Pero mira lo que Dios inspiró que se escribiera. Él no reprendió el portafolio de esta mujer, lo celebró, lo inmortalizó en su palabra por 3000 años. Piensa en Lidia, Hechos capítulo 16. Era comerciante de tela púrpura. En el mundo romano, el color púrpura era exclusivo para la realeza y los muy ricos. Eso significa que Lidia no vendía telas ordinarias. Dirigía un negocio de lujo en una ciudad romana, con su propia casa, sus propios empleados, sus propios clientes de alto nivel. Y cuando Pablo llegó a Filipos con el Evangelio, fue Lidia quien abrió su hogar para los apóstoles. Fue Lidia quien sostuvo la primera iglesia en Europa.
Su empresa no era una distracción del reino. Su empresa fue el fundamento del reino en ese continente. Hermana, Dios no te está llamando a la pobreza, te está llamando a ser útil. Y a veces la respuesta a tu oración financiera no es más dinero cayendo del cielo, es otra semilla cayendo de tu propia mano. ¿Qué semilla tienes en tu mano ahora mismo que no has plantado porque alguien te dijo que era demasiado ambicioso soñar en grande? Hábito número 5. Ella se prepara antes de que llegue la tormenta. Proverbios 31, 21, 22 dice: No teme por su familia cuando llega el invierno, porque todos en su casa están bien abrigados. Léelo de nuevo. Ella se ríe del futuro, no porque sea ingenua, no porque tenga suerte, sino porque ya está preparada. Cuando llegó el invierno, su familia estaba caliente. Cuando llegó lo inesperado, ella no estaba corriendo de un lado para otro. La razón por la que podía reírse del mañana es porque hizo el trabajo de ayer. La mayoría de los hogares hoy están a un imprevisto de distancia del pánico. Una reparación del carro, una factura médica, una pérdida de empleo. Y cuando llega, hay desesperación real. Pero Dios ya nos dio el aviso. Ya nos dio a José y sus 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de escasez. Ya nos dio a la hormiga en Proverbios 6. Observa sus hábitos y hazte sabio. Piensa en la mujer sunamita de 2 Reyes capítulo 8. El profeta Eliseo le advirtió: va a venir una hambruna de 7 años. La mayoría hubiera argumentado: pero esta es mi herencia, estos son mis recuerdos. Ella no lo hizo. Reunió a su familia y se fue. 7 años después, cuando regresó, el rey no solo le devolvió todo lo que era suyo, sino que le pagó todos los frutos de la tierra durante los años que había estado fuera. Ella escuchó consejo sabio, preparó, fue restaurada y recompensada. Dios no solo va a bendecirte por tu fe, va a bendecirte por tu previsión. Hábito número 6. Ella da con las manos abiertas, no con los puños cerrados. En el texto hebreo original se usan 2 palabras distintas para pobre, en el mismo versículo. Ani, el trabajador olvidado, el que nadie ve. Evión, el que está en necesidad desesperada. Ella da a los dos, no solo a los que se parecen a ella, no solo a los que pueden devolverle el favor. Da porque su mano ya está abierta antes de que aparezca la necesidad. Y aquí está la verdad que el mundo nunca entenderá. No das porque tienes mucho porque das. Lucas 6:38 no es una sugerencia, es una ley del reino. Den y se les dará. Piensa en Tabita en Hechos capítulo 9. Era costurera, eso era todo. No tenía una congregación grande, no tenía una plataforma de miles de seguidores, pero usó su única habilidad para hacer ropa para las viudas, las mujeres a las que nadie más estaba cuidando. Y cuando murió, las viudas que ella había bendecido se reunieron alrededor de su cuerpo, llorando, mostrando las prendas que ella les había hecho. Y Dios dijo que esa mujer era demasiado valiosa para quedarse muerta. Pedro oró, y ella volvió a la vida. Su generosidad literalmente la sacó de la tumba. Si tu mano siempre está cerrada, Dios no tiene dónde poner lo que quiere darte. Pero si la abres, incluso cuando tienes poco, Él la llenará, y la seguirá llenando hasta que desborde hacia otros. Proverbios 31, 26 a 28 dice: Cuando habla, lo hace con sabiduría. Da instrucción con amor. La palabra hebrea es chokmah, sabiduría. No opiniones, no quejas, no rumores. Cuando ella abre la boca, lo que sale moldea a la próxima generación. No solo está construyendo riqueza material, está construyendo un legado de discernimiento que sus hijos van a cargar mucho después de que ella ya no esté. Y este es el hábito que más se descuida. Puedes tener todo el dinero del mundo, pero si no enseñas a la próxima generación cómo administrarlo, has construido un castillo de arena.
La marea va a llegar y todo lo que levantaste desaparecerá en una sola generación. Piensa en Débora, Jueces capítulo 4. Era profetisa, jueza, estratega militar. Gobernó a Israel en uno de los períodos más inestables de su historia. ¿Y qué hacía? Se sentaba bajo una palmera y enseñaba. La gente venía a ella en busca de sabiduría y ella la daba. Entrenó a Barak. Compuso un cántico que está registrado en las Escrituras 3000 años después. Cuando murió, Israel tuvo 40 años de paz. Su sabiduría estabilizó una nación entera. Las cosas que Dios te ha enseñado en el fuego, en las temporadas difíciles, en las noches largas, esas no son tuyas para guardarlas. Son tuyas para depositarlas en tus hijas, en tus sobrinas, en tu comunidad, en tus hijos espirituales. Ese es el hábito final. Ese es el punto donde el plano termina. No con cuánto acumulaste, sino con cuánto enseñaste. Y ahí están, 7 hábitos. Un solo plano. Ella teme al Señor. Trabaja con manos dispuestas. Planifica antes de gastar. Construye más de una fuente. Se prepara antes de la tormenta. Da con las manos abiertas. Y habla sabiduría que la sobrevive. Pero quiero que escuches esto antes de cerrar el video. Esto no es una lista de chequeo para que te sientas atrasada. Es un espejo para que veas dónde Dios quiere encontrarte hoy. No tienes que empezar los 7 al mismo tiempo. Elige uno, solo uno, y empieza esta semana con ese. Si la palabra te habló hoy, haz una cosa antes de salir. Escribe en los comentarios el número del hábito que más te llegó al corazón, del 1 al 7. Ese número es tu pacto con Dios, que a partir de hoy empiezas a construir tu vida sobre su plano, no sobre del mundo. Y si quieres seguir recibiendo la palabra así, sin relleno, sin rodeos, con la precisión de una espada de 2 filos, suscríbete a Espada Bíblica, porque la mujer de Proverbios 31 no es un cuento de hadas, es una profecía sobre tu vida. Y hoy acabas de recibir el plano. Ve y construye.